hablar sobre un tema, bueno, que se va a llamar fundamento de la isoterapia, pero bueno, que he colocado entre paréntesis biopéptidos naturales, porque bueno, comenzó de una manera hace mucho tiempo, hace más de 100 años, a principios del siglo XX, cuando el doctor Villar inició sus primeros trabajos. El doctor Villar era médico del ejército argentino, y como había una epidemia muy grande de tuberculosis entre los soldados, el doctor Villar se le ocurrió hacer un hidrolizado enzimático de músculo estriado, que en ese momento le dieron a llamar suero Villar, que con el objeto de fortalecer el terreno, de fortalecer al, al organismo, y que esto permitiera que el mismo individuo se recuperara, digamos, pudiera hacerle frente a la enfermedad. Todo que tuvo el doctor Villar fue muy bueno, se recuperaron muchos de estos soldados, y bueno, entonces ahí solo animó al doctor Villar a trabajar con otros hidrolizados de diferentes órganos, para llegar a desarrollar una línea de trabajo. El doctor Villar, cuando muere el doctor Villar, ese trabajo queda trunco en parte, hasta que en la década de 1940 aproximadamente, uno de sus hijos, Alfredo Villar, decide continuar el trabajo de su padre. Ocurrió que, bueno, el Alfredo Villar se desempeñaba en una de las oficinas de recaudación de impuestos en la ciudad de Buenos Aires, pero conoció a una señorita y se enamoró perdidamente, y entonces decidió cambiar su vida, decidió primero renunciar a su trabajo como recaudador de impuestos y se trasladó a la ciudad de Rosario, donde se casó con esta señorita, y ahí decidió fundar el Instituto de Lisadoterapia Argentino, el doctor Carlos Villar, siguiendo un poco el legado de su padre. Y ahí fue entonces que empezaron a producirse la cantidad de hidrolizados que ustedes conocen. Lo que ocurrió entonces a partir de esa época, bueno, Alfredo Villar consiguió que se aprobara en su momento como medicamentos, luego fueron suplementos alimenticios, hasta que él fallece en la década del 70, y su esposa continúa con el instituto. Yo llego alrededor de 1990, 1991, llego a trabajar al Instituto Social Alfredo Villar como director técnico, como encargado de la producción, y recién recibido de bioquímico de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, sin conocer de qué se trataba cuando hablábamos de lisadoterapia, pero bueno, fui aprendiendo un poco de que se trataba de hidrolizados de proteínas. Bueno, con los fundamentos que uno había querido en la universidad, sabía que era hidrolizar una proteína, y bueno, entonces empecé a trabajar, sin saber que realmente este era un camino terapéutico, que empezó, bueno, que como decía, empezó ya por el principio del siglo XX, pero yo no era completamente desconocido en las universidades, pese a que, bueno, existían trabajos científicos que avalaban esta terapéutica de muchos años antes. Pero bueno, entonces cuando entré a trabajar, encontré un poco que la bibliografía, los fundamentos estaban desactualizados, se hablaba de conceptos bastante antiguos, que más o menos de la década de 60, y no había un fundamento claro de por qué la lisadoterapia funcionaba. Entonces me dediqué un poco a investigar esto, lo investigué una investigación bibliográfica y luego algunos trabajos científicos que realizamos, y ocurrió que empecé a encontrar algunos aspectos que eran interesantes. Primeramente, arranqué investigando un poco en el tema de los factores de crecimiento y de péptidos que tenían actividad biológica, que funcionaban con factores de crecimiento, y ahí encontré uno de los principales fundamentos del uso de los hidrolizados, que después les voy a comentar un poco, y que bueno, del que realmente hay actualmente muchos avances científicos en cuanto a esto, que es lo que llamamos biopéptidos naturales.
La segunda beta que encontré tenía que ver con, el segundo fundamento que encontré tenía que ver con el sistema inmunológico, las enfermedades autoinmunes y la posibilidad de inducir una tolerancia inmunológica en pacientes con enfermedades autoinmunes con el objetivo de, digamos, de inhibir la reacción inmunológica. Básicamente sería una manera de reeducar al sistema inmunológico. Entonces, cuando vi estos dos objetivos, yo pensé que esos serían realmente los principales puntos fuertes de la lisadoterapia y de sus fundamentos. Y bueno, a partir de ahí entonces empecé a trabajar, hemos realizado trabajos científicos y bueno, a partir de eso empezamos a entender de qué se trataba. Por eso el nombre del tradicional de lisadoterapia, terapia a partir de lisado, terapia a partir de peptonas, pero en realidad actualmente podemos hablar de biopéptidos naturales, que es lo que actualmente se está utilizando en la bibliografía internacional. Muy bien. Entonces, básicamente podemos decir que la línea de lisados o peptonas son productos naturales ricos en péptidos con actividad biológica. Estos compuestos generan en el individuo ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse en tratamiento y prevención de diferentes patologías. La bibliografía científica también me ocupé de revisarla desde históricamente y encuentro recién en 1950 algunos de los primeros trabajos que hablan de los hidrolizados de proteínas como un nuevo fármaco, un nuevo remedio no oficial, digamos, pero finalmente un nuevo remedio que fue publicado en el Journal of American Medical Association en 1950. En el mes de mayo y en el mes de julio se publicaron 2 artículos al respecto. Luego también el estudio farmacéutico de las proteínas hidrolizadas, en el año 49, la relación del el tratamiento de úlcera gastroduodenal con proteínas hidrolizadas, el tratamiento de úlcera péptica con hidrolizado de proteínas, algunas se utilizaban, como dice, administración intravenosa de hidrolizado de proteínas. Luego se ve, por ejemplo, otro que habla de el control de las proteínas de la sangre en enfermedades crónicas del hígado, tratadas con hidrolizado de hígado, el uso de proteínas hidrolizadas en pediatría, en el tratamiento de ascitis cirrósica, diferentes en nutrición y en terapia, diferentes estudios, ¿no? Esto también en el tiempo fue evolucionando y nos encontramos con hidrolizado, por ejemplo, estimulación de la síntesis de colágeno tipo 2 por colágeno hidrolizado, el rol de colágeno hidrolizado en el hueso y en enfermedades articulares, y diferentes como coadyuvante en la artritis. Es decir, encontramos estudios. Actualmente hay muchos estudios hidrolizado de proteínas. Alguien está rayando la pantalla. Le pediría por favor que lo deje de hacer. Muy bien. Partimos entonces de la base de qué se trata cuando hablamos de hidrolizado de proteína, y para eso definimos qué es una proteína. La proteína está hecha a partir de una cadena de aminoácidos. El aminoácido está formado por un carbono alfa, un grupo amino y un grupo carboxilo y un grupo R, una cadena lateral variable. De esta manera se obtienen un número importante de aminoácidos, 20 de los cuales integran lo que llamamos lo que son las proteínas, desde el más sencillo que es la alanina hasta los más complejos, como por ejemplo arginina, histidina, tirosina, glutamina, cisteína, que tiene aparte del carbono, hidrógeno, nitrógeno, tiene también un átomo de azufre. Y entonces el enlace peptídico se forma a través de la unión de un grupo amino con un grupo carboxilo.
y se forma lo que se llama un enlace peptídico con pérdida de una molécula de agua. Y vemos la vemos otra vez cómo se forma, en amino con el carboxilo y se libera una molécula de agua y se forma un enlace peptídico. Esto hace, bueno, que se unan, digamos, que se formen cadenas muy largas a través de lo que conocemos como unidades de repetición, que sería cada aminoácido, y se forman enlaces peptídicos continuos. Entonces se forma una estructura primaria, como es acá, con la cadena lineal de aminoácidos, alanina, glutamina, valina, treonina, parragina, prolina, glicina. O enlace de estructura secundaria, que se empieza a plegar la proteína como consecuencia de las interacciones químicas que se forman a partir de las cadenas laterales. Esto se sigue plegando, formando una estructura terciaria, una estructura más compleja terciaria, hasta una estructura cuaternaria, que tiene varias subunidades de proteínas que se juntan entre sí. Aquí vemos cómo sería una estructura terciaria, los plegamientos que tiene la molécula para llegar a una estructura compleja como es esta estructura terciaria. La hélice de colágeno, cómo se forma una hélice de colágeno, nuestra hélice en realidad formada por 3 cadenas, es una triple hélice de colágeno. Pues bien, los hidrolizados, peptonas, lisados o péptidos que digamos obtienen a partir de hidrólisis enzimática de proteínas animales o vegetales. Las enzimas cortan las cadenas proteicas generando fragmentos más pequeños que se denominan péptidos. Los péptidos poseen actividad biológica, por lo que se generan en individuos ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse para tratamiento o prevención de diferentes patologías. Se produce a través del proceso que se llama hidrólisis. Como decíamos, es hidrólisis ¿por qué? Porque para romper este enlace peptídico lo que se necesita es, para romperlo se necesita agregarle una molécula de agua y por eso se llama hidrólisis. Pero se puede producir por efectos físicos, por ejemplo calor, como cuando cocinamos un alimento, químico, cuando le ponemos por ejemplo un ácido o un álcali muy fuerte como el ácido sulfúrico, mixta, cuando se combinan la química y la física, por ejemplo, un calor intenso con ácido muy fuerte, y enzimática. Enzimática se produce a través de ciertas proteínas que se les llama enzimas, que lo que hacen es romper estos enlaces en lugares específicos. La hidrólisis enzimática se puede dar en el estómago por efecto de la pepsina, en el duodeno por efecto de la enzima pancreática, o en el intestino delgado por teroquinasas. Las enzimas pues, pueden ser endopeptidasas o proteinasas, que se ven en el interior, actúan más en el interior de la molécula, oxipeptidasas o peptidasas, o aminopeptidasas, carboxipeptidasas, tiene distinto nombre de acuerdo a dónde actúen. La especificidad de efecto que tiene, de dónde actúan cada una de estas enzimas, hace que el producto que obtengamos sea siempre bastante similar, a diferencia de lo que pasa con una hidrólisis químico-física, que es donde se corta en cualquier parte y la proteína finalmente se desnaturaliza. Aquí vemos, bueno, que colocamos, en el primer paso, colocamos una proteína, un complejo proteico, tratamos de, es un homogenado de un órgano al cual tratamos de sacarle la grasa lo mayor posible, y este complejo de sistema de proteínas le ponemos unas enzimas, que dicen enzimas biocatalíticas. Se produce entonces la hidrólisis enzimática y se liberan péptidos, polipéptidos, dipéptidos, aminoácidos libres. Y quedan enzimas que se inactivan, generalmente lo inactivamos por calor. El método entonces por el que se obtiene es obtenemos un homogenado de tejido animal con la pepsina, se le agrega pepsina como enzima, y obtenemos un conjunto de proteínas, restos proteicos, péptidos, aminoácidos y lípidos. En un medio acuoso esto se separa, los restos proteicos y los lípidos se filtran porque precipitan y entonces quedan aminoácidos y péptidos. El procedimiento entonces consta de separación de grasa, molienda fina, digestión con agua ácida y pepsina a 40 grados, se filtra,
se neutraliza con bicarbonato de sodio, se vuelve a filtrar, se tindaliza en frascos de vidrio, se almacena a 4 grados centígrados, se envasa en ampolletas, se esterilizan 15 libras a 15 minutos y se empacan en cajas de 10 unidades. ¿Qué son los péptidos? Para tenerlo más claro, los péptidos son moléculas similares a las proteínas, pero de menor tamaño, formadas por un número menor de aminoácidos. Muchos de ellos poseen la actividad biológica, lo que llamamos órgano especificidad. Los péptidos están formados por aminoácidos de 2 hasta 100, con peso molecular entre 8 a 10 kilodalton. La órgano especificidad es la capacidad que tiene un producto de dirigirse y actuar en un determinado órgano, y esta es una de las virtudes principales de los lisados. Entonces, aquí vemos que son los péptidos, son la unión de 2 o más aminoácidos, y a diferencia de las proteínas, son mucho más pequeños, y por lo tanto, mucho más fácil de absorber por el organismo, que necesita reestructurar sus células. Pueden ser dipéptido, tripéptido, tetra, peta, hexapéptido o octopéptido, o más todavía, ¿no? Es un ejemplo. Se obtiene un líquido acuoso muy rico en aminoácidos libres, péptido de bajo peso molecular, menores aquí a 20 kilodalton, otras sustancias naturales provenientes de los tejidos de células de origen, y no posee proteínas ni restos celulares ni grasas. Bueno, de acuerdo a lo que les decía yo anteriormente, yo encontré, allá por la década del 90, que realmente los fundamentos para el uso de lisados o glutanas estaban dados por 2 puntos principales. Los péptidos bioactivos para la prevención y el tratamiento de patologías funcionales crónicas, y los péptidos con capacidad antigénica para actuar como inmunomoduladores en patologías autoinmunes. Vamos al primer punto y vemos cómo se obtienen los péptidos. Lo explicamos a partir de una proteína precursora, puede provenir de algún órgano, y entonces efectuamos la hidrólisis enzimática. La hidrólisis enzimática libera ciertos péptidos, a los que llamamos péptidos bioactivos encriptados. ¿Por qué péptidos bioactivos encriptados? Porque dentro de la molécula de proteínas están estos péptidos, pero no tienen ninguna función en particular, más que la que cumple la proteína. Pero cuando luego se liberan estos péptidos, pueden tener una función específica. En este caso, por ejemplo, podemos dar como ejemplo la hemoglobina de la sangre. Si uno hidroliza la hemoglobina de la sangre, obtiene una familia de péptidos pequeños encriptados dentro de la hemoglobina, a la que le llamamos hemorfinas. Estas hemorfinas tienen efecto como neuropéptidos. Entonces, está claro que la hemoglobina tiene una función, que es la de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos, y las hemorfinas contenidas en su interior, que cuando están en su interior no tienen ningún efecto, al ser liberadas, tienen funciones de neuropéptidos. Ingresan a través de la ruta paracelular o por transportadores específicos, ingresa al torrente circulatorio y va a los órganos. De esta manera se distribuyen los diferentes órganos. Aquí es cuando entra a tallar lo que llamamos comunicación celular. Sabemos que las células del organismo, que son millones dentro de un organismo pluricelular como el nuestro, necesitan estar comunicadas entre sí a través de ciertas moléculas, algunas de las cuales son moléculas peptídicas. Entonces aquí entramos con algunos conceptos de comunicación celular, como el concepto de mensajero. El primer mensajero extracelular, que puede ser un péptido, y se une a un receptor, que es una molécula específica para el mensajero, que se encuentra en la membrana de la célula receptora, y la información llega al interior de la célula, o en otros casos difunde por la membrana. Esto es cuando se trata de una molécula, por ejemplo, una hormona sexual, por ejemplo, que tiene un componente graso, digamos, ingresa directamente por la membrana. Pero en el caso de los péptidos, que no pueden ingresar porque la membrana celular es una bicapa lipídica que impide el paso de moléculas solubles en agua, lo que hace es unirse a un receptor específico, y eso hace que transmita un mensaje hasta dentro de la célula. Entonces llega, se une, lo que le llamamos ligando, se une al receptor, y el receptor proteico desencadena una respuesta en cascada.
La respuesta, entonces, es lo que llamamos traducción de señales, parte de la adhesión de un ligando al receptor hasta la activación. Se activa el receptor y convierte el estímulo en respuesta. Dentro de la célula provoca una cadena de pasos que se llama cascada de señalización o ruta del segundo mensajero, cuyo resultado es la amplificación de la señal. Es decir, que un pequeño péptido que está en bajas concentraciones puede generar una gran respuesta a nivel celular. Las etapas son, primero, la captación de las señales externas en la superficie celular mediante receptores específicos, la generación y transmisión intracelular de las señales por medio de interacciones proteína-proteína a través de proteínas específicas como puede ser la proteína G, y la ejecución de respuesta a través de una modificación de la actividad genética. Entonces, ¿qué pasa? Se une aquí digamos, el péptido, se une un receptor, este receptor se activa y genera una respuesta a nivel celular que va a ir hasta el núcleo y va a desencadenar una respuesta genética o la regulación de la expresión génica. Esto va a provocar cambios en la actividad enzimática, cambios en la ordenación del citoesqueleto y cambios en la permeabilidad de la membrana, además de la regulación de la expresión genética. Entonces llega el péptido, que es una señal que no está unida primero al receptor, y el receptor de superficie está inactivo. Cuando se unen, el receptor de superficie se activa y genera una respuesta a nivel celular. Existen distintos receptores dentro de una misma célula y las células son sensibles en forma simultánea a muchas señales extracelulares. Las señales al actuar en conjunto pueden sumarse e inducir respuestas mayores. Pueden inducir, por ejemplo, respuestas de supervivencia, división celular, diferenciación celular. Lo que, entre otras, ¿no? Lo que está claro es que si una célula no recibe ningún tipo de estímulo, muere porque está programada para autodestruirse y ocurre entonces la apoptosis. Los tipos de comunicación celular pueden ser a la misma célula, es decir, autócrina, que se libera un péptido y se une al receptor de su misma célula, a una célula cercana, adyacente, que por ejemplo que puede ser una parácrina, o a una señal de superficie que puede transmitirse a otra célula adyacente, y se llama substácrina, o si no, pasar al torrente circulatorio y llegar hasta órganos, hasta células que están en órganos diferentes. La cascada digamos, de la comunicación celular, en este caso, hace que llega el péptido, se une al receptor, este desencadena una respuesta activando el receptor de proteína G, y entonces la proteína G traduce, digamos, el mensaje y activa una proteína que se llama adelinato ciclasa, y a partir de ahí provoca un segundo mensajero que sería MP cíclico, y así se va produciendo una cascada de activación. Esta cascada de activación hace que se produzca una respuesta metabólica. La amplificación se produce como consecuencia de que cuando se une una molécula de este péptido, al activar la ciclasa se multiplica por 100, en el siguiente paso se vuelve a multiplicar por 100, y así cada paso que ocurre se va multiplicando por 100, hasta llegar a una respuesta que partió de una molécula a llegar a una respuesta de 100 millones. Esta expresión génica, cuando pasa la ruta del segundo mensajero y llega al núcleo, va a inducir una transcripción y que va a provocar proliferación, supervivencia y diferenciación. Hay otra ruta que es a través de una molécula que se llama MAP quinasas, que también va a producir crecimiento y diferenciación, también es una cadena de respuesta que va a llegar hasta el núcleo y va a producir una respuesta celular. Entonces se han estudiado mucho, están estudiando actualmente muchos péptidos, algunos de los cuales tienen diferentes propiedades, como por ejemplo ser inmunomoduladores, que estimulan la respuesta inmune, inhibidores de la angiotensina convertasa, que reducen la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, antioxidantes, que previenen enfermedades degenerativas, reguladores del tránsito intestinal, que mejoran la digestión y la absorción,
reguladores de la proliferación intestinal, que reducen la proliferación de tumores cancerígenos, antimicrobianos, reducen el riesgo de infecciones, hipocolesterolémicos, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, anticoagulantes, reducen el riesgo de padecer trombos. En definitiva, estos péptidos, estos biopéptidos con actividad biológica, se absorben por vía intestinal, pasan a la circulación sistémica, llegan hasta los receptores celulares que estimulan síntesis proteica y ayudan a la regeneración de tejidos, con lo que se recupera la función del órgano. Algunos ejemplos, por ejemplo, el lisado de colágeno y músculo, que es muy útil sobre todo para la regeneración de tejidos articulares y para la regeneración de la piel también, lo utilizamos en enfermedades dérmicas, por ejemplo, en psoriasis, lo utilizamos también en infecciones, bueno, también en problemas de la piel, en dermatitis atópica y en dermatitis de contacto, lo utilizamos con muy buena respuesta. Bueno, hay trabajos científicos que dicen que estimula que el hidrolizado de colágeno estimula la biosíntesis de colágeno en pacientes con osteoartrosis, otro que reduce las arrugas en la piel, incrementa la biosíntesis de matriz dérmica. La administración oral de un suplemento de contenido hidrolizado de colágeno combinado con ácido hialurónico durante 90 días consecutivos es eficaz, mejorando la capacidad funcional en la articulación y disminuyendo el dolor en individuos activos con artrosis. Son algunos ejemplos. Varios estudios clínicos demostraron efectos positivos del hidrolizado de colágeno sobre la regeneración de tejidos articulares. Estudios in vitro demostraron que con trocitos cultivados con hidrolizado de colágeno estimulan la biosíntesis de colágeno tipo 2. Estudios clínicos sugieren que la ingestión de hidrolizado de colágeno reduce el dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla o cadera y la concentración en sangre de la erosipolina aumenta. Una revisión bibliográfica publicada en una revista internacional concluye que el hidrolizado de colágeno es de interés como agente terapéutico para el uso en pacientes con tratamiento con osteoartritis y de osteoporosis. Su alto nivel de seguridad lo hace atractivo como agente para uso a largo plazo en estos trastornos crónicos. Este trabajo fue publicado en el año 2012, la administración oral de un suplemento diario con hidrolizado de colágeno y ácido hialurónico durante 90 días consecutivos, demostró su eficacia mejorando la capacidad funcional de la articulación y disminuyendo el dolor en individuos activos con artrosis. El valor medio de todos los parámetros de eficacia a lo largo de las diferentes visitas indicó una clara mejoría durante todo el estudio y el tratamiento fue muy bien tolerado. Aquí vemos el índice WOMAC de dificultad, como de la primera visita hasta la quinta visita, cómo fue bajando este índice, y lo mismo el índice WOMAC que evalúa la rigidez, también bajó significativamente. Cuando se evaluó la valoración de la eficacia y de la tolerancia, tanto por parte del investigador como del paciente, vemos que desde la segunda visita esto fue mejorando, tanto lo que es el punto de vista del paciente como del investigador. Otro trabajo nos muestra que el hidrolizado de colágeno mejora la articulación en pacientes con osteoartritis, evaluada por resonancia magnética con y en el día 1 se ve en la resonancia cómo se encuentra deteriorada, tanto en uno como en otro, la articulación, y cómo la de la semana 24 mejora, la que recibe hidrolizado de colágeno, y en la semana 48 también, mientras que no hubo mejoría en los que recibieron placebo. Muy bien. Esta es la primera parte. Hoy es una plática donde les cuento así un poquito de cada cosa para después profundizar en otras pláticas sobre determinadas patologías. Ahora vamos a hablar de otro de los fundamentos, entonces, de los hidrolizados, como es la tolerancia oral en enfermedades autoinmunes.
Para eso vamos a hablar del sistema inmunológico, vamos a recordar algunos conceptos. Sabemos que el sistema inmunológico reconoce sus células como propias a través de marcadores que están en la superficie, que son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2, que está simbolizada por estos triangulitos. Así reconocemos nuestras células epiteliales, las células musculares, las células grasas o las células nerviosas. Y reconoce a las sustancias extrañas, los antígenos, y las ataca. A través también de moléculas de superficie, tienen marcadores de superficie que tienen estos antígenos, que son lo que se llaman epitopes. Entonces, se reconocen, en este caso los anticuerpos reconocen estos epitopes, entonces atacan a estos antígenos. Cuando ingresa un cuerpo extraño en el organismo, por ejemplo un virus por vía nasal, se desencadena una respuesta inmunológica, está dada primero por la respuesta innata, digamos inmunológica innata, a través de la respuesta de macrófagos y del sistema del complemento, y luego la adquirida, que es más específica, de antígeno, a través de linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos T desencadenan la respuesta celular, y los linfocitos T la respuesta humoral, y también los natural killers, que también tienen una respuesta celular. Vamos al concepto de inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es por sí solo es una molécula que por sí sola es capaz de estimular la respuesta inmune y convertirse en diana de dicha respuesta, o blanco. Exposiciones secundarias al inmunógeno conducen a respuestas más enérgicas y rápidas, respuestas que llamamos secundarias o de memoria. Los tolerógenos son por sí solos capaces de ser reconocidos por el sistema inmunológico, y exposiciones repetidas al tolerógeno conducen a respuestas cada vez menores. Es decir, son reconocidos, pero no generan respuestas. Generan lo que se llama tolerancia. La maduración del sistema inmunológico está dada, se da a partir de una célula mesenquimal de línea linfoide, que lo que hace es, se madura en la médula ósea, generando linfocitos B, o en el timo, generando linfocitos T. Los linfocitos B se van a ir a ganglios linfáticos o a órganos linfoides secundarios como el vaso, y se van a acumular en la corteza, mientras que los linfocitos T se van a acumular en el interior del ganglio linfático. La respuesta que se genera es la respuesta innata a través de macrófagos o células, digamos, macrófagos o células dendríticas, que lo que hacen es fagocitar cuerpo extraño, por ejemplo, en este caso bacterias, y las ingresa en un lisosoma y las hidroliza a través, sobre todo, de peróxido de hidrógeno o de otros compuestos, ¿no? Y entonces es lo que se produce fagocitosis y la cadena inflamatoria. Y estas mismos macrófagos, células dendríticas, actúan como célula presentadora de antígeno y le van a presentar el antígeno a los linfocitos B o a los linfocitos T. Se le denomina célula presentadora profesional y se le va a presentar el antígeno a un linfocito T, por ejemplo, auxiliar, o linfocito B. El linfocito T auxiliar va a estimular a los linfocitos T citotóxicos, que va a generar citocinas hiperforitas que van a atacar directamente a esta bacteria, mientras que el linfocito T también va a estimular al linfocito B, que va a generar anticuerpos o inmunoglobulinas que van a generar la llamada respuesta inmunológica humoral. O sea que cuando la reacción del sistema inmunológico a lo no propio es una reacción de activación. Y entonces la célula presentadora de antígeno le presenta, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, le presenta el antígeno a un receptor del linfocito T, en presencia de ciertas moléculas que se llaman moléculas coestimulatorias. Entonces se produce la presentación del antígeno y la activación del sistema inmunológico, generando un entorno inflamatorio con síntesis de interferón gamma, interleuquina 2, entre otros. Esto se produce normalmente en ganglios linfáticos.
En cambio, a lo propio, la respuesta es una respuesta de tolerancia. Entonces, el antígeno va a ser también presentado por la célula presentadora de antígeno a un receptor, el linfocito T, pero va a generar una respuesta no inflamatoria y va a segregar interleuquina 4, interleuquina 10, se transforma en un factor beta, que van a generar un entorno antiinflamatorio. Y va a reconocer entonces a nuestro propio antígeno. La respuesta inmunecelular que vemos aquí, esta es una célula presentadora de antígeno que representa el antígeno a una célula, un linfocito T CD4 auxiliar, que lo que va a hacer es estimular el linfocito CD4 citotóxico y que también ha reconocido el mismo antígeno. Y esto entonces va a hacer que se estimule y se ataque directamente a la célula blanco y produzca la lisis de la célula blanca. Bien, entonces hablamos de que vamos a hablar de tratamiento de enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a definir qué es una enfermedad autoinmune y para eso vamos a usar un esquema muy similar al anterior, para que sea fácilmente comprensible. Se va a producir una respuesta inmunológica cuando se trate de un autoantígeno, aunque tenga que inducir tolerancia en el individuo, lo que va a hacer, en cambio, es inducir a la célula citotóxica para que la ataque, entonces, y la destruya. Esto podría ocurrir, por ejemplo, a nivel neuronal, en un axón, a través de cuando se reacciona a un antígeno como el de la proteína básica de mielina y destruye la mielina produciendo la esclerosis múltiple. Hay estos mecanismos para producir enfermedades autoinmunes, de los cuales podemos hablar en otra plática para profundizar un poco este tema, pero estas son algunas de las principales. Algunas son organoespecíficas y otras no organoespecíficas. Organoespecíficas hablamos del sistema endocrino, por ejemplo, como la tiroiditis de Hashimoto, la atrofia tiroidea, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison que afecta a las glándulas suprarrenales, la menopausia prematura que afecta a las gonadas femeninas, cuando es autoinmune, obviamente, hipoglucemia autoinmune o diabetes mellitus tipo 1, que ataca las células del páncreas, orquitis autoinmune que ataca las gónadas, ataca también puede atacar el sistema hematopoyético, o anemia perniciosa cuando ataca, o anemia hemolítica autoinmune cuando ataca los glóbulos rojos, púrpura trombocitopénica autoinmune cuando ataca las plaquetas, o neutropenia idiopática cuando ataca los neutrófilos. El sistema neuromuscular, tenemos la miastenia gravis, que se produce por reducción de los receptores de acetilcolina, por lo tanto no se puede transmitir la sinapsis neuromuscular a los músculos, no se puede estimular a los músculos, o la esclerosis múltiple, que como mencionaba, destruye la vaina de mielina de las dendritas, ¿no? de las neuronas. La piel, el pérfido vulgar, el pemfigoide, y en el sistema cardiopulmonar, el síndrome de Gutt-Pachel. Entre las no organoespecíficas está el síndrome de Sjögren, que produce artritis, parotiditis y queratitis, la artritis reumatoide, que ataca fundamentalmente a las articulaciones, la dermatomiositis, que ataca a la piel y el músculo, la esclerodermia, que ataca a la piel, enfermedad mixta del tejido conectivo, que ataca a la piel y las articulaciones, el lupus eritematoso discoide y el lupus eritematoso sistémico, que también ataca piel, riñones, articulaciones, atrofia tiroidea, bueno, esta ya la mencionamos antes, es órgano específica. La tiroides de Hashimoto, hay una tiroides agrandada, inflamada, hipertrófica. La la miastenia gravis, esto es una normal sinapsis neuromuscular donde si no se libera acetilcolina, el músculo se relaja, pero cuando se libera acetilcolina, el receptor de acetilcolina lo que hacen es inducir la contracción muscular, entonces llega a los receptores y se produce la inducción de la contracción muscular, pero en el caso de miastenia gravis se produce un inmunocomplejo que destruye los receptores de acetilcolina. Y al no haber receptor de acetilcolina, los músculos no pueden contraerse. En la artritis reumatoide se inflama la sinovial y se produce un exceso de fluidos y una reacción inflamatoria con exceso de
linfocitos T y linfocitos B y sinoviocitos. Daña el cartílago, pero luego puede extenderse hasta el hueso cuando la inflamación es muy grande. También se puede destruir el hueso porque se estimulan los osteoclastos también. El lupus eritematoso provoca un exantema en alas de mariposa, en la piel de la cara, provoca también artritis, provoca nefritis, fenómenos de Raynaud, problemas de corazón y también puede producir derrame pleural, como consecuencia también de una tuberculosis asociada. La vaina, en el caso de esclerosis múltiple, la vaina de mielina, como saludable como se ve en este caso, se sufre destrucción por inflamación y cicatrización y por lo tanto la transmisión del impulso neuromuscular es mucho más lenta, por eso provoca una enfermedad invalidante. La enfermedad de Graves es una causa muy grave de hipertiroidismo porque se producen anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides y entonces en lugar de destruirse lo que hace es que queda estimulado permanentemente y entonces se empieza a liberar permanentemente T3 y T4 y se produce un hipertiroidismo. La diabetes tipo 1, que se afecta las células beta del páncreas y por lo tanto no se puede sintetizar insulina, por eso es diabetes insulino dependiente. Y bueno, para poder tratar estas enfermedades tenemos que conocer ciertos aspectos de la inmunidad de las mucosas, que es un punto muy importante en este caso. La inmunidad de las mucosas, tanto de la mucosa oral, anal, rectal o vaginal, tiene diferentes funciones. Primero funciona como protección frente a la entrada de colonización por patógenos, a través de la síntesis de inmunoglobulina A secretora, es decir, una reacción inmunológica, digamos, una reacción inmunológica permanente que tiene a través de inmunoglobulina A secretora. También la prevención de entrada de antígenos o proteínas intactas como función de barrera epitelial y también los antígenos de dieta y flora para ingreso de antígenos de dieta y flora comensal o microbiota. Y el control de la inmunidad local, lo que llamamos tolerancia oral, selecciona mecanismos y efectores y regula su intensidad. Imagínense ustedes que permanentemente están ingresando una serie de antígenos por vía oral, tanto lo que se refiere a los alimenticios como también a potenciales patógenos y microbiota que van ingresando. Entonces tiene que de alguna manera regular para evitar una reacción inmunológica muy severa. Aquí vemos la luz del intestino delgado que tiene una superficie de 400 metros cuadrados, es por lejos la superficie más grande del organismo que está en contacto con antígenos externos y esos antígenos externos pueden provenir de bacterias, de las bacterias saprófitas de la flora comensal, que ahora se le dan a llamar microbiota, o también de virus, de parásitos y de antígenos alimentarios. Para eso están las placas de Peyer, que son las que se encargan de regular la inmunidad de la mucosa intestinal. Y existe, bueno, en la mucosa intestinal existen también una gran cantidad de células linfoides, 10 a la 11, una gran cantidad de células linfoides, básicamente son linfocitos B, linfocitos T, macrófagas, células dendríticas, mastocitos y polinucleares. Y entonces, ¿cómo se diferencian los linfocitos T efectores a nivel de la mucosa? Bueno, ingresan en las placas de Peyer la célula presentadora de antígeno y se pueden desencadenar varios tipos de respuestas. Una, cuando el antígeno, que vemos acá en rojo, presentado por la célula presentadora de antígeno, se le presenta a un linfocito CD4, puede ocurrir varias cosas. Una de ellas es una hipersensibilidad mediada por células, que afortunadamente no es muy frecuente, que sería lo que ocurre en una alergia alimentaria, se produce una reacción, digamos, de una respuesta inmune celular a través de linfocitos TH1, con interferón gamma, interleuquina 2, todas citoquinas inflamatorias, se produce un fenómeno inflamatorio local. Otra puede ser una respuesta de anticuerpos, también a través de linfocitos T auxiliar tipo 2,
coliberación de interleuquina 4, 5 y 13. Y la otra respuesta que se puede producir es una ausencia de estimulación, es decir, que el antígeno provoque lo que llamamos tolerancia, es decir, que sea lo que consideramos un tolerógeno. Entonces, de esa manera se produce una reacción inmunológica, que es la ausencia de estimulación, a través de varios mecanismos, que en este caso vemos representados por los linfocitos TH3, que producen transformo de factor beta, interleuquina 10 y producen ausencia de estimulación, y los linfocitos T reguladores que liberan interleuquina 10. Entonces, como dijimos, la respuesta inmunológica puede ser activa, una respuesta inmunológica activa o una respuesta de tolerancia. Entonces, definamos la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica la definimos como un estado fisiológico en el que el sistema inmune no reacciona destructivamente contra los componentes propios o contra los antígenos que se van presentando. Las respuestas son reguladas por una variedad de mecanismos que ocurren durante el desarrollo del sistema inmunológico y durante la generación de cada respuesta inmune. Esto permite incluir a la tolerancia como parte del proceso de la inmunoregulación. En definitiva, esta justamente es una inmunomodulación que se produce, es decir, se puede activar el sistema inmunológico, pero si el sistema inmunológico está muy activo, va a producir daño hasta contra sus propios antígenos. Por lo tanto, es importante que esto se encuentre bien regulado. La propiedad de la tolerancia es, bueno, que no es innata, es adquirida, es específica de antígenos y los linfocitos inmaduros son más susceptibles. Hay diferentes mecanismos, no vamos a profundizar mucho en esta plática, ya más adelante podemos dar una específicamente sobre tolerancia oral y sobre enfermedades autoinmunes y profundizar un poco más en este tema, pero son varios mecanismos, pueden ser de lesión clonal, que se borran prácticamente todos los antígenos, todos los linfocitos contra un determinado antígeno. Esto ocurre mucho en el timo durante el crecimiento fetal, la maduración fetal, se va madurando el sistema inmunológico y va eliminando algunos clones autorreactivos. Pero también puede producirse por anergia, por pérdida, digamos, de fuerza, que están de inhibirse de alguna forma, y por ignorancia clonal también, o también por supresión o regulación, también llamada actualmente, y esto se puede producir tanto en el timo como en la médula ósea o en tejidos linfáticos secundarios como serían el tejido linfóide asociado a la mucosa intestinal. Entonces, la tolerancia, el fenómeno de tolerancia oral es la supresión de respuesta de inmunoglobulina G hasta la inmunoglobulina E y de células T. Es específica de antígeno y dependiente de dosis. Normalmente los mecanismos de tolerancia, como dijimos, pueden ser de lesión, apoptosis de una línea celular, anergia, que es inhibición de la proliferación, o irregulación o desviación inmune que inhiben la respuesta inmunológica. Esto ocurre generalmente a dosis baja y repetidas. Como vemos acá, el antígeno ingresa por vía oral y es captado en la placa de Peyer, donde existen unas células que se llaman células M, que son las encargadas de ingresar estos antígenos. Entonces, el posible mecanismo de tolerancia oral está dada por la célula presentadora de antígeno, que presenta el antígeno acá dentro de lo que es la placa de Peyer, y un linfocito CD4 virgen recibe este antígeno y va a generar una respuesta de supresión de respuesta de linfocitos TH1 a través de linfocitos T reguladores o de linfocitos T auxiliares tipo 3 que inhiben la respuesta de anticuerpos, la respuesta humoral. Entonces, la tolerancia oral para tratamiento de enfermedades autoinmunes, vamos a hablar brevemente entonces y explicar de qué se trata. La inmunomodulación para el tratamiento de enfermedades autoinmunes es lo que se está usando ahora, lo más moderno para este tratamiento. Si bien todavía estamos utilizando mucho, se está utilizando mucho el metotrexato y los corticoides, la diflunamida, otros que son modificadores de la respuesta, en realidad la inmunoterapia es lo que en el futuro se va a utilizar más. Algunos parten a partir de anticuerpos monoclonales, como son los anti-CD4, que agotan los linfocitos TH, los antireceptores del linfocito,
los antirreceptores de la interleuquina 2, que es más específico, pero estos lo que hacen es agotar un poco el sistema inmunológico y producen cierta inmunosupresión y pueden generar efectos secundarios, además de ser extremadamente caros. En cambio, cuando le estamos dando péptidos específicos provenientes de un hidrolizado de órgano blanco, se produce la reinducción de tolerancia por ingestión oral del antígeno según dosis y pauta de administración, induciendo células T reguladoras. Dos ratones se ha demostrado esto, y también en ratas y también en seres humanos, y a dosis baja y repetida podemos inducir la generación de células T regulatorias que van a inhibir la respuesta y controlar los linfocitos T autorreactivos. El proceso es el siguiente: llegamos a la placa de Peyer, la proteína dietaria hidrolizada, o sea, neutralizado, se procesa el antígeno en la célula M, y la célula presentadora de antígeno, que es generalmente una célula dendrítica o un macrófago, son muy similares, se lo presenta a un linfocito T y se genera un linfocito T regulatorio, que va a generar una respuesta, digamos, de ausencia de estimulación. Esto en los últimos años se ha estudiado mucho y hay varios mecanismos que lo logran, digamos. Fíjense que en la mucosa intestinal se encuentra la microbiota. Se ha demostrado en varios trabajos que si no existe la microbiota, la tolerancia inmunológica realmente tampoco puede desarrollarse, se inhibe. Con una buena microbiota, entonces se puede producir esto, ingresa el antígeno, digamos, y se va una célula dendrítica o un macrófago, se van a activar y se van a empezar a producir células, digamos, específicas. Veamos ahora que la célula dendrítica migra de la mucosa intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos, y en el ganglio linfático mesentérico, que es fundamental también para que se genere la respuesta de tolerancia oral, se producen varios fenómenos. Uno, la célula presentadora de antígeno representa el antígeno a un linfocito CD4, ¿cómo se llama? Virgen, en presencia de determinadas citoquinas, transforma factor beta, interleuquina 2 y ácido retinoico, y se genera entonces un linfocito T regulatorio, que expresa estas proteínas que ven acá, LAP y FOXP3, por eso se los ha identificado, y este linfocito T regulatorio va a inducir la regulación. Pero también se puede producir otro linfocito T, otro CD4, que también reconoce el antígeno y en presencia de interleuquina 27 va a generar lo que se conoce como linfocito TR1, que es otro linfocito T regulador que va a secretar interleuquina 10. Y hay otro que se está estudiando actualmente, que es un linfocito CD8. Antes se creía que el linfocito CD8 era solamente el citotóxico, pero parece ser que también puede generarse CD8 reguladores, y este CD8 reguladores libera interferón gamma, expresa interferón gamma. Y estos tres lo que van a generar es un fenómeno de tolerancia. Todos estos linfocitos van a volver hacia, desde el ganglio mesentérico hasta la misma lámina propia, y van a ir, no voy a mostrarle ahora todo el proceso, pero van a hígado, y a partir del hígado se distribuyen en el torrente circulatorio. Y entonces genera lo que dijimos como síntesis: estos péptidos con capacidad antigénica van al intestino, en las placas de Peyer y células M provocan un estímulo de linfocitos auxiliares, una inhibición de linfocitos citotóxicos, y se inhibe la reacción autoinmune, con recuperación de la función orgánica, con sensible mejoramiento del paciente. Cuando se empezó a estudiar el fenómeno de tolerancia oral, se administraba solamente la proteína intacta, por ejemplo el colágeno intacto o la proteína básica de mielina intacta. Pero estudios posteriores demostraron que era más efectivo inducir a través de un hidrolizado de proteínas.
y este trabajo se publicó en el año 2000, lo que sumariza es esto, en definitiva, que propone que los celularizados de proteínas tienen mayor asequibilidad a los determinantes antigénicos que las proteínas enteras, por lo que inducirían con mayor eficacia la tolerancia inmunológica en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, lo que se obtiene es un producto que no tiene, que la única contraindicación que tiene es la fenilcetonuria. Recordemos, la fenilcetonuria es una enfermedad donde le falta una enzima al paciente que metabolice la fenilalanina y por lo tanto tiene que consumir cantidades muy bajas de fenilalanina. Esto se diagnostica al nacer, de manera que el paciente ya lo sabe prácticamente de su concepción, de su nacimiento, más vale. Y entonces puede eso regularlo. Las interacciones, bueno, no se contraponen ni con medicina alópata ni con otras terapias naturales, presenta sinergia con otra medicación y disminuye progresivamente la otra medicación. No causa adicción. Los productos que se obtienen, que tenemos en carpeta, son varios. Algunos que llamamos monolizados, que son extractos de un solo tejido, como el Cerebro Plus, hígado, ojo total, timo, uva, que sería uno de los pocos vegetales, renal y suprarrenal, colágeno músculo, médula espinal, páncreas, tiroides y vejiga. Y eran en cajas con 10 frasquitos conteniendo 5 mililitros cada uno. Y los polilizados están compuestos por 2 o más tejidos para patologías que involucran varios órganos, por ejemplo, el bioandroar, indicado en enfermedades del aparato urogenital masculino, el bioartrón, fundamentalmente para afecciones osteoarticulares, el biocardón para el aparato cardiovascular, la hipertensión arterial, hiperlipidemias, el bioclimar para patología del aparato urogenital femenino, el biogastrón para patologías gastrointestinales, el biohemón fundamentalmente se podemos utilizar en anemias o para otras patologías de la sangre, el bioneumón para afecciones pulmonares, básicamente, infecciones, asma, neumonías, y el bioptimar está orientado para, básicamente, como un revitalizante general. El Lisaderm, que se utiliza en patologías dérmicas, como dije antes, dermatitis, psoriasis, esclerodermia. También lo usamos, vamos a ver por qué, pero lo usamos también en lupus o en Sjögren también. Y el Lisafor, que es para deportistas. Es para deportistas, básicamente para mejorar el rendimiento de deportistas. Las ventajas, bueno, tiene fundamentos científicos, ya les comenté algo, pero ya les voy a mostrar otros trabajos más. Terapia biológica, es una terapia biológica sin efectos secundarios, puede ser usado a partir de los 6 meses de edad y se recomienda en enfermedades crónico-degenerativas y en enfermedades autoinmunes. Se utiliza por vía oral, son péptidos pequeños biológicamente activos absorbidos por el intestino delgado. Una vez el torrente sanguíneo, los péptidos se distribuyen y se unen a los receptores celulares específicos del órgano blanco. Se administran normalmente 20 minutos antes del desayuno para que se absorba mejor, en mayor porcentaje, tiene mayor biodisponibilidad. Se le realiza control microbiológico de aerobios totales, coliformes totales, hongos y control de esterilización con bacilos enterotermófilos. Y el producto final es un líquido rico en péptidos y aminoácidos libres con una durabilidad de 3 años. Bueno, vamos a mostrar algunos trabajos científicos. Este es un trabajo que se realizó en animales con hidrolizado de médula espinal que mejora la encefalomielitis alérgica experimental, que es una suerte de esclerosis múltiple experimental. ¿Cómo se logra esta enfermedad? Se le inyecta proteína básica de mielina con coadyuvante de Freud y la rata desencadena una enfermedad similar a la esclerosis múltiple que muchas veces lleva a la muerte. Y bueno, contra
digamos, una rata normal, que esto se produce por la rata con parálisis y después se enferma hasta casi morir, ¿no? Los materiales y métodos se utilizaron 10 ratas Lewis de 6 a 8 semanas de edad, que se dividen en 2 controles, y a 8 se les induce la enfermedad experimental, se inmuniza que la pata con 100 microlitros de solución conteniendo 50% de homogenado de médula espinal de cobayo en buffer salino y 11 miligramos por mililitro de coadyuvante de Freund. Los animales fueron evaluados diariamente con el siguiente score: sin síntomas, el 0, 1 cola blanda, 2 debilidad de los miembros posteriores, 3 debilidad de los miembros posteriores e incontinencia urinaria, y 4 paraplegia y pérdida de peso. 5 muertes. Luego estos animales los dividimos en 2, a 4 se los mantiene sin tratamiento y 4 reciben 5 miligramos por kilogramo de proteínas hidrolizadas de médula espinal. Se evaluó la interleuquina 10 en suero. Interleuquina 10 sabemos que es una citoquina antiinflamatoria para verificar la generación, digamos, de la tolerancia. En los animales intactos el valor era muy bajo, aumenta levemente en las enfermedades enfermas, prácticamente no es significativo esto, pero aumenta significativamente cuando al animal enfermo se le agrega hidrolizado de médula espinal. Lo mismo cuando se evalúa la médula espinal, la interleuquina 10, también, bueno, ocurre que no estaba bastante baja en el animal intacto, aumenta bastante, sí, aumentó en el animal enfermo, ahí aumentan casi todas las citoquinas, por eso aumenta esta, pero aumenta mucho más en los animales que recibieron el tratamiento. Cuando se realizó en cerebro la medición de la interleuquina 10, se observó exactamente lo mismo. Luego, para evaluar también la inflamación, se evaluaron los esplenocitos, la proliferación de esplenocitos, o sea, de células inflamatorias, las ratas Lewis, el control tenía una determinada cantidad de esplenocitos, los animales enfermos que no recibieron el hidrolizado aumentaron desde 1200 hasta 18000, y los que recibieron el hidrolizado estaban más aumentados que en el control en algunos casos eran menos, pero ve que se inhibe significativamente y entonces se evalúa el porcentaje de supresión como desde el 47% hasta el 95%. Y cuando se evaluaron los niveles de interferón gamma, se observó lo mismo. Los controles tienen muy bajo nivel de interferón gamma, el que está enfermo tiene niveles muy altos de interferón gamma. Y luego, con los que, digamos, el enfermo con hidrolizado baja significativamente, logrando un porcentaje de supresión que va desde un 34% hasta un 99% en algunos casos. Como conclusión, estos investigadores dicen que los resultados indican que la mezcla de neuropéptidos, el hidrolizado de médula espinal, administrado oralmente, disminuye la respuesta inmunológica al antígeno de mielina. Esto causado probablemente por supresión activa, involucrando disminución de la proliferación de esplenocitos y el nivel de interferón gamma. Esto podría tener implicaciones en el manejo del esclerosis. Otro estudio es el del lupus eritematoso sistémico en animales, realizado hace unos años, en el Journal Autoimmunity. Nos indica, bueno, que trabajaron con ratones hembra de una línea neozelandesa que desarrolla lupus eritematoso de 8 semanas. El total de animales se dividió en 2 grupos, placebo por vía oral o 1 miligramo de extracto de riñón por sonda. Se determinaron la concentración de antígeno, de inmunoglobulina G, proteinuria, porcentaje de supervivencia y el tamaño del vaso. Como vemos, la concentración de antígeno fue mucho mayor en los que recibieron placebo que con lo que lo recibieron el hidrolizado de riñón. Cuando se evaluó la inmunoglobulina, se vio que las inmunoglobulinas totales eran mucho mayores en los que recibieron el placebo que en los que recibieron el extracto de riñón.
básicamente por el aumento de inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, no así los isotipos G2A y G2B, que se mantienen más o menos al mismo nivel. La proteinuria, vemos que es muy significativo cómo va aumentando a partir de, sobre todo, del cuarto mes del tratamiento hasta llegar al mes 10, una proteinuria muy elevada, mientras que los que recibieron el extracto de riñón, la proteinuria baja significativamente. En cuanto a la supervivencia, vemos que la supervivencia de los animalitos, de los que recibieron placebo, prácticamente al mes fueron muriendo muy rápidamente a partir del quinto mes y llegaron el último murió en el mes 11, mientras que de los animales que recibieron extracto de riñón, el 60% sobrevivió hasta el final del tratamiento, que fue 18 meses. Luego, cuando se evaluó el vaso, se vio una gran esplenomegalia en los que recibían placebo, pero en los que recibieron extracto de riñón, el vaso estaba mucho más pequeño. Esto indica que se generó tolerancia y que el extracto de riñón fue muy efectivo. Vamos a hablar ahora de unos casos clínicos. Básicamente tenemos unos casos clínicos, les voy a mostrar, de pacientes con artritis reumatoidea, una mujer de 64 años, con 2 años de evolución en silla de ruedas, por lesiones deformantes, dolor y impotencia funcional, con deformación en ambas manos, destrucción de cartílago de rodillas, tuvo uveitis y edema, tumefacción de muñeca y rodillas. Niega otras enfermedades, sí tiene hipertensión arterial y fue operada de pancreatitis. La medicación con la que llega a la consulta es metotrexato 3 veces por semana, betametasona 40 miligramos por día y diclofenac 75 miligramos por día. El laboratorio del ingreso nos muestra como más significativo la velocidad de sedimentación globular en 115, la PCR 1 en 15, la prueba de Roux-Ragan 1 en 512, el factor antinúcleo 1 en 98, el anti-ADN negativo y el látex positivo. Ahí le indicamos el lisado de bioartrón, específicamente para afecciones articulares, diariamente en ayunas. O el mes siguiente, con buena evolución, ya mejora, prefiere sentirse mejor, con disminución semanales y la betametasona a 20 miligramos y el resto sigue igual. Al mes siguiente viene con buena evolución y trae el laboratorio que nos indica que la velocidad de sedimentación globular está en 28, prácticamente acercándose mucho a lo normal, y la proteína C reactiva 1 en 6, mejorando, el látex 1 en 320, continuamos con el mismo tratamiento. Luego el paciente continúa con muy buena evolución, comienza a caminar con trípode sin artralgias, ahí solicitamos un nuevo laboratorio de control, suspendemos el metotrexato y disminuimos la betametasona a 10 miligramos, el resto igual tratamiento. 2 meses después viene con buena evolución sin artralgias. La prueba de la velocidad de sedimentación globular es de 24 y la PCR ya es negativa. Ahí suspendemos betametasona, ahí el resto igual. Un mes después viene con buena evolución, camina sola con trípode. Bien, entonces juega con la velocidad de sedimentación globular normal, la PCR negativa, la prueba de látex 1,160, Roux-Ragan 1,98, el factor antinúcleo 1,60. Ahí continuamos con el buen tratamiento y disminuimos el diclofenac a 50 miligramos. Vuelve el mes siguiente con buena evolución, sin artralgia, con leve prurito en miembros superiores, caminando sola al consultorio. Llevo un trípode por seguridad. 2 meses después, la paciente refiere haber comenzado con leve dolor en rodilla derecha y muñeca, del mismo lado acompañada de tumefacción, presenta además congestión de faringe con placas amigdalinas, tos productiva y escasa secreción, bronquiales altas, sin adenopatías ni fiebre. A esto se le suman pequeñas lesiones ampollares en la cara posterior de ambos codos que no duelen, pero sí presentan prurito. Ahí solicitamos un nuevo laboratorio de control, lo dejamos con igual tratamiento hasta ver resultados, vuelve a los 15 días. La velocidad de sedimentación globular está normal, la PCR le empezó a positivizarse, 1 en 4, el látex 1 en 20, Roux-Ragan negativo, factor antinúcleo 1 en 40. Un aumento en la hemoglobina G a 1731.
Ahí persiste el dolor de rodillas, eritema en ambos brazos, impresión a celulitis en brazo derecho. Se le da antibiótico, un derivado de la penicilina, en 3 aplicaciones por semana, para tratar lo que sería seguramente por los síntomas una faringitis estreptocócica, si bien no se le realizó en ese momento un cultivo, un exudado faríngeo. Estudios con valores normales prácticamente y continúa con el mismo tratamiento por tiempo indefinido. ¿Qué pasa con esto? Es decir, el paciente mejoró en un tratamiento que fue más o menos de un año, mejoró significativamente, pero cuando tuvo una infección, en este caso una infección bacteriana, posiblemente un estreptococo, que le provocó una faringitis, le reactivó el cuadro. Muchas veces estas enfermedades se desencadenan por infecciones bacterianas o virales que provocan lo que se llama mimetismo molecular o simplemente estimulan lo que es la inflamación y fundamentalmente la inflamación y la respuesta inmunológica, y eso hace que se desencadene nuevamente el cuadro. Pero esto se revierte tratando la enfermedad de base con el mismo tratamiento, ¿no? Siguiendo con el mismo tratamiento del bioartrón. Fíjense que nosotros hablamos de tratamiento de base a 3 a 6 meses, pero en estos casos se puede utilizar más tiempo, no hay un límite, y estos pacientes suelen utilizarlo durante varios años, hasta de por vida, porque son enfermedades que nosotros las tenemos controladas, pero no se pueden curar. Luego una paciente que consultó por artritis reumatoide más síndrome de Sjögren, de más de 10 años de evolución, viene polimedicada, ahí están todos los medicamentos que le daban, incluyendo metrotexato, cloroquina, prednisona. La paciente niega otra enfermedad y al examen físico presenta poliartralgias generalizadas, edemas de miembros inferiores con godet positivo, 2 cruces, mucosas secas y ojos y conjuntivas secas. Ahí, bueno, se le indica un neurotónico para el godet, porque tenía inflamados los miembros inferiores y para que logre de alguna manera digamos, eliminar el edema, y el bioartrón, se le da el bioartrón, hidrolizado de timo, hidrolizado de fresa. Entonces, bueno, la paciente vuelve al mes siguiente con buena evolución, mejor estado de ánimo, mejor estado de mucosas, más humectadas, con disminución importante del dolor. Continuamos con igual tratamiento. La paciente continúa con buena evolución al mes siguiente, con disminución del dolor, mejor movilidad, mucosas mucho más húmedas y ojos sin ardor. Ahí el estudio de laboratorio nos muestra que la velocidad de sedimentación globular está en 78, todavía alta, pero fue bajando. El látex está en 980, perdón, el FAN, el látex 1320 y la PCR 1 en 8. Ahí bajamos la prednisona, el livaquina, la astaxantina, el metrotexato, la cloroquina. A los 2 meses la paciente vuelve con buena evolución, sin artralgia desde 15 días antes, ningún tipo de dolor, buena aumentación de mucosas y conjuntiva, seguimos disminuyendo los corticoides y la cloroquina y el metrotexato. Al mes siguiente la paciente que viene con buena evolución, buen estado de mucosas conjuntivas y presenta algo de piel seca y descamación. Ahí entonces evaluamos la velocidad de sedimentación globular que ve del laboratorio, el factor antinúcleo que viene bajando, la prueba de látex que viene bajando y la PCR que viene bajando. Ahí entonces disminuimos la prednisona a 0,5 día cada tercer día, suspendemos la cloroquina y el metrotexato y agregamos la placenta en el conjunto que se llama Lisader, el resto igual. Al mes siguiente la paciente viene con buena evolución, buen estado de mucosas conjuntivas, mejor alimentación de la piel, sin aparición de episodios de artralgias.
La velocidad de sedimentación globular está en 18, el factor antinúcleo siguió bajando, en 54, el látex en 33 y la PCR se negativizó. Suspendemos prednisona y el resto igual. 2 meses después, la paciente continúa bien, sin artralgias, buen estado de piel y mucosas. El laboratorio nos muestra entonces prácticamente valores normales de velocidad de sedimentación globular, el factor antinúcleo 1 en 23, el látex 1 en 6, la PCR negativa. Continuó el tratamiento y le pedimos control en 4 meses. Vuelve a los 4 meses sin cambios significativos, continuando con buena evolución, buen estado de piel y mucosas sin artralgias. Y entonces la velocidad de sedimentación globular es de 11, el factor antinúcleo 1 en 14 y el látex y la PCR negativo. Tratamiento igual. Ahí vemos cómo fueron reduciéndose los valores de los diferentes parámetros, la velocidad de sedimentación globular, el látex, la PCR y el PAN, como durante el tratamiento se fueron reduciendo significativamente. Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso, este es el caso del lupus eritematoso, de una mujer joven que comienza 2 años atrás con manchas en el rostro y tronco, poliartralgia, el predominio de manos y pies, astenia marcada, caída por brote de cabello con diagnóstico de lupus eritematoso. Llega diabetes, asma, alergia, hipertensión arterial, internaciones previas y o cirugía. Al examen físico se observa hiperpigmentación del rostro, una ala de mariposa con fase cushingoide, adenopatías submaxilares bilaterales. En el tronco se observa eritema diseminando en cuello, pecho y espalda, también el abdomen blando, depresible indoloro, y se observa dolor en ambas manos, codos, hombro derecho, miembro inferior, dolor y edema en ambos pies con cianosis distal, en dedos del pie derecho con pequeñas lesiones ulcerosas, pulsos distales conservados. El resto sin particularidad. Viene con esta medicación, metrotexato, deltisona, prednisona y pentoxifilina. Se hace una biopsia de piel positiva para el lupus eritematoso discoide crónico y una capilaroscopía compatible con lupus. Aquí vemos en azul los valores de laboratorio, PCR positivo 1 en 20, velocidad de sedimentación globular elevado en 77, está anti-ADN 1 en 160, anti-esclerodermia en 1 en 100, y el factor antinúcleo, fíjense que importante, porque el antinúcleo está 1 en 5120, un valor extremadamente elevado. Entonces lo que nosotros recomendamos son lisados de bioelectrón en riñón, le damos diclofenac para el dolor y vitamina D 300 miligramos, que la vitamina D como inmunomodulador potencia el efecto de los hidrolizados. A la segunda consulta, la paciente viene con buena evolución, toleró bien la medicación, con disminución de artralgias, sistema de tronco, persistencia leve y manchas en el rostro. El laboratorio que trae, esta vez la velocidad semicircular bajó 42, la PCR bajó 1 en 6, tiene alta la hemoglobina G y la IgE también alta. El anticuerpo citrulinado da negativo, por lo que no es prácticamente confirmamos que no es una artritis. Y el anticuerpo antimicoplasma en G da positivo, 83. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que les decía antes, una infección viral o bacteriana puede desencadenar la enfermedad. Posiblemente haya tenido infección por micoplasma 2 años antes, que lo que hizo fue generar un fenómeno de mimetismo molecular, alguna parte del virus del micoplasma era similar a alguna otra parte de algún autoantígeno y desencadenó la respuesta inmunológica. La vitamina D está baja, por lo tanto está bien también la indicación de vitamina D. El anticuerpo antimúsculo liso en un 40, el factor antinúcleo, fíjense que como bajó a la mitad, 2240, los CD4 están en 31 y los CD8 están en 35. Lo que hacemos en este caso es disminuir ya la deltisona a 4 y la prednisona a 5, el metrotexato lo bajamos a 75 miligramos por semana y el resto igual.
A la tercera consulta, la paciente continúa con buena evolución, refiere disminución de la caída de cabello, disminución de las artralgias, actualmente sin astenia, refiere episodio de prurito generalizado, posiblemente porque todavía tenía alta hemoglobina E. Y te indicamos entonces la reducción de la lesión a la mitad y la prednisona a la mitad, cada tercer día. Y suspendemos el metropexato, el resto continúa con igual indicación. A la cuarta consulta, 2 meses después, la paciente continúa con buena evolución, sin artralgias, sin astenia, leve caída de cabello, ausencia de eritema en tronco y disminución de las manchas en el rostro y de lesiones en pie derecho. Ahí tenemos entonces que la velocidad de sedimentación globular está en 20, normal, la PCR negativa, factor antinúcleo bajó a 1,40, la creatinina en 320, no, perdón, ya en 320 y la fosfatasa alcalina en 410, están altas. Fíjense cómo aumentan los CD4, los linfocitos auxiliares, y bajan los CD8, que son predominantemente citotóxicos. La hemoglobina G está bajando a 230. Ahí suspendemos la deltisona y 10 días después la prednisona. El resto continúa con los péptidos de bioartrona y de riñón, con diclofenac 50 miligramos y vitamina D. A la quinta consulta, la paciente continúa con buena evolución, sin astenia, sin artralgias, sin lesiones cutáneas, refiere no haber notado últimamente caída de cabello, se encuentra mejor de ánimo y con leve disminución de peso. Ahí encontramos el laboratorio con velocidad de sedimentación globular normal, creatinina y fosfatasa alcalina bajaron, el factor antinúcleo está bajando significativamente, la PCR es negativa. Continúa con igual tratamiento. A la sexta consulta, 2 meses después, viene con buena evolución, totalmente sintomática, buen estado de ánimo, persiste disminución de peso y edema de rostro, sin manchas. Los valores ya se van normalizando, queda como significativo el factor antinúcleo que era hasta 1,80, la creatinina se mantiene en 44 y la alcalina, fosfatasa alcalina en 140. La hemoglobina sigue bajando. 2 meses después, la séptima consulta, la paciente viene con buena evolución, totalmente sintomática, sin episodio de recidiva, tanto en artralgia como en astenia, no presentó hasta la fecha de evasiones agregadas. Acá el laboratorio nos muestra que el factor antinúcleo sigue bajando, la creatinina se estabilizaron esos valores, el anticuerpo antimusculo liso, el látex es negativo, el anti-ADN 1 en 20 y el resto todo negativo. Estos son los valores, cómo se disminuyeron de cada uno. Todos los parámetros todos bajaron, se estabilizaron. Y esta es la paciente cuando empieza el tratamiento con un exantema en la mariposa, que se alcanza a ver, y con una fase de cushingoide muy marcada, y nos muestra, fíjense que está, también puede ser que sea invierno, pero de todas maneras está sin mostrar prácticamente su tronco. En cambio, a final de tratamiento muestra que ya no tiene este exantema, la fase ya se ha normalizado, ya se ha perdido el edema, y el tronco, fíjense que no tiene marca prácticamente. Muy bien. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. A partir de ahora, bueno, estoy abierto a las preguntas. Vamos a terminar. Y bueno, ahora estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. Buenas tardes a todos. Ahora estoy viendo. Gracias, Liz. Gracias a usted, doctor. En este momento abro micrófonos para las preguntas que tengamos, opiniones o sugerencias para el doctor Gointry. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctor, muchas felicidades, excelente su exposición. Una pregunta, para los niños con síndrome de Down, ¿tiene alguna contraindicación a estos lisados? ¿Sí me escucharon?
Doctor Cointry, ¿sí escuchó a la doctora? No, se fue. Creo que Oh, tuvo goodness. un... Ahorita se vuelve a conectar, doctora. Muchas gracias. Disculpe, yo creo hubo una falla técnica por allá, pero ahorita se Seguramente sí. conecta y se la volvemos a hacer, doctora. Ok, Bueno, muchas mientras, gracias. no usted, en lo que se conecta el doctor Cointry, les agradezco Ujú. muchísimo su asistencia y bueno, como siempre, los invito a que nos acompañen a visitar nuestra página de Facebook, que la encuentran como Soluciones Naturales de México. Y bueno, ahí podrán ver también información específica y bueno, la información de lo que vimos en el simposio. Creo que ya está. Doctor Cointry, ¿me escucha? Aquí estoy. Se cayó, me caí Sí, del... me imaginé. Doctora, ¿nos puede apoyar nuevamente con su pregunta, por favor? Sí, muchas gracias. Doctor, excelente ponencia. Muchas gracias. Una pregunta, ¿a los niños con síndrome de Down tiene alguna contraindicación a estos medicamentos? Porque ya ve que ellos, la verdad es que tienen muchos problemas con corazón y con hígado, etcétera. Para nada, la verdad no. Realmente yo no he tratado tanto con síndrome de Down, pero hay médicos que sí han tratado y han tenido en general buena respuesta, han mejorado su capacidad cognitiva, es decir, obviamente que no vamos a hacer milagros, pero pueden mejorar bastante y con el lisado fundamentalmente el de cerebro, médula espinal, y no tienen efectos secundarios ni ninguna contraindicación al respecto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. En el chat, doctor, preguntan ¿en cuánto tiempo se regenera la paciente después de tomar el tratamiento? Depende de la patología, naturalmente, y depende del avance de esta patología, pero normalmente nosotros sabemos que el tratamiento no debe ser menor de entre 3 y 6 meses para ayudar a que la regeneración sea óptima. Naturalmente, como vemos en los casos clínicos que les mostré, normalmente ese tratamiento en algunas patologías nos lleva un año, nos lleva un año y medio, o Buenas tardes. ¿qué tal, doctor Galván? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás, Bien, bien, aquí estamos. Mira, ahí al inicio de tu presentación mencionaste que los péptidos tenían, porque ya habíamos hablado tú y yo en alguna ocasión de que no había un lisado para el intestino. Pero mencionaste que los péptidos tienen una mejoría en el intestino. ¿Cuál es esa mejoría? Me llamó la atención eso. Esa es una pregunta. Depende de qué patología estamos hablando. Nosotros normalmente mejoramos, por ejemplo, los casos de colitis inflamatoria, colitis ulcerosa, con hidrolizado de biogastrón y con hígado, con una muy buena respuesta. Se ayuda bastante en la práctica que di de hígado, por ejemplo, el efecto que tiene a nivel del colon, fundamentalmente, y sí puede mejorar a nivel de diferentes patologías renales. Muy bien. Y la otra, perdón, sí, adelante. No, sí, continúe, continúe su Y la pregunta. otra pregunta era que también habíamos conversado algo, pero quisiera confirmarlo bien. Cuando damos un lisado de un órgano específico, un monolizado, Sí. y en el cual aparentemente estamos ayudando, por ejemplo, al hígado o al páncreas, pero ese órgano está conectado a un biocircuito, Claro. ¿verdad? Y entonces, no nada más ayuda, sino también tienes órganos diana, ¿no? Exacto. Que vas a ayudar por el mismo biocircuito y la generación de hormonas y o sea, las mismas cascadas que se generan. ¿Me puedes explicar un poquito más eso? Sí, normalmente, cuando nosotros damos un utilizado de un órgano, no quiere decir que va a actuar necesariamente sobre ese determinado órgano, más allá de que se hablaba en general
en la teoría antigua de los hidrolizados, que el hidrolizado de hígado actuaba sobre hígado y el riñón actuaba sobre el riñón. No, hay una interacción total, porque cuando hablamos, por ejemplo, del hidrolizado de hígado, sabemos que actúa a nivel de las neuronas motoras, actúa a nivel del hipotálamo, sabemos que actúa a nivel del colon, y lo mismo sabemos para todo lo que se va investigando. Obviamente que esto se va investigando continuamente, pero hay interacciones, hay productos, por ejemplo, los neuropéptidos actúan prácticamente todo el organismo y afectan el sistema inmunológico, y lo mismo los péptidos inmunológicos, como el timo, inducen también inmunomodulación a nivel neurológico y en todos los órganos. Es decir, hay una reacción en todo el organismo. Donde tengamos receptores, que pueden ser en todas las células, en algunas células tenemos más y en otras tenemos menos, donde se expresen esos receptores, van a actuar esos péptidos a través de la cascada esta que decía que lo que hace es básicamente amplificar, como si fuera un amplificador de sonido. Tenemos un sonido muy bajo, con un amplificador de sonido lo hacemos muy fuerte. En este tenemos una molécula muy pequeña, en baja proporción, y que la amplificamos llevándola a una respuesta que puede apreciarse macroscópicamente. Fíjate, Doc, te lo digo porque en el mundo hay, ya sabes, ¿no? Muchos conceptos y mucha teoría acerca de muchas cosas de la salud, desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, toda la filosofía alrededor de la medicina de Hammer, Claro. ¿verdad? Que primero impacta en el cerebro y después un evento que le sucede a alguien impacta en el cerebro y después impacta en algún órgano dependiendo cómo lo vivió y cómo lo sintió y todo eso, ¿no? Yo veo muy apropiado todo esto de los lisados, porque imagínate, bueno, una persona que sufrió algo que le pega al páncreas y al cerebro, y dar lisados de cerebro y páncreas, pues va a regular todo, porque realmente las personas que se dedican a esto de la medicina Hammer tienen una teoría tremenda, saben mucho, pero yo pregunto, ¿y la solución dónde está? Es decir, no hablan de soluciones, hablan de teoría y de eliminar un conflicto biológico. Claro. Ya saben, ¿no? Claro, yo he estado en conferencias de Hammer, ahora, ¿cuándo fue el año pasado en Aguascalientes? Con el licenciado Gatti en Argentina, y no me acuerdo el apellido del doctor de Italia, un doctor italiano que también hablaba de mucho de Hammer. Y bueno, sí, me parece muy interesante la teoría que ellos llevan adelante. Nosotros vamos por un camino, si se quiere, paralelo a esto, porque lo que nosotros, yo desde el punto de vista psicológico no puedo inducir a lo mejor un cambio, pero sí desde el punto de vista biológico. En definitiva, tanto lo psicológico y lo biológico están muy unidos de alguna manera, y se pueden combinar una terapia de Hammer, por ejemplo, o algún otro tipo de terapia que tenga que ver con lo psicológico, con los péptidos, que de alguna manera también van a actuar con lo psicológico. Nosotros hemos tenido pacientes con enfermedades psicóticas graves y todo, y los hemos realmente tratado con lisados, como hacemos siempre. Si viene un paciente medicado con psicofármacos y le vamos dando nuestro lisado de cerebro o el trazado de Bioemon, por ejemplo, que tiene morfinas y todo eso, lo que nosotros le damos estos productos, y en el transcurso de los meses vemos que van mejorando, y de esa manera sí se va reduciendo el psicofármaco. Nunca quitarle el psicofármaco y entrar a romper con el lisado, porque no es el estilo, no es la forma en que actúa. Sí. Pero sí se puede hacer, y podemos hacer cosas a nivel psicológico, obviamente, a nivel neurológico lo hacemos. Claro. Claro, muy bien, porque realmente el problema de Hammer, no de Hammer, sino de la teoría esta, no es psicológica, sino es un golpe en el cerebro como si te lo dieran en el pómulo, ¿no? Y hay un hematoma, y en el cerebro hay un hematoma, y eso no es psicológico, eso es físico. ¿Y cómo lo arreglas? Psicológicamente no lo puedes arreglar. Tienes que le da cerebro y arreglar, ¿verdad? Conozco realmente eso, porque conozco, vi un par, justamente en el Congreso, vi un par de conferencias al respecto, y esto no me habilita a hablar de la teoría de Hammer
cómo lo puede resolver, tendría que estudiar más al respecto, ¿no? Claro. Pero nosotros podemos hacer mucho y podemos ayudar. Sí. Bien, muchas gracias, Doc. No, gracias a usted, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Gracias, doctor Galván. Sí, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta para en el chat, doctor? ¿Los lisados bacterianos pueden mejorar al paciente con insuficiencia cardíaca? Lisados bacterianos, no sé, porque nosotros, digamos, los lisados bacterianos son otro tipo de productos que se utilizan como una especie de vacuna, como superantígeno para estimular el sistema inmunológico, pero nosotros no lo manejamos. Es un muy buen producto, pero no sé si actúa en este nivel. Lo que nosotros podemos hacer como lisados, nuestros lisados o nuestros péptidos, sí. Nosotros tenemos un péptido, un polilisado que contiene péptidos que van a ayudar en las afecciones cardiovasculares, pueden ayudar a mejorar la contractilidad del miocardio, pueden ayudar a mejorar, a reducir la presión arterial, a bajar los lípidos. Eso es lo que podemos nosotros hacer en el caso con nuestros lisados, no con lisados bacterianos, que la verdad no sé hasta qué punto se puede, pero no son nuestros productos. Nuestros productos son los lisados de proteínas o hidrolizados. También péptidos, biopéptidos también les llamamos. Gracias, doctor. El chat. Así es. ¿Se puede tratar el autismo con los lisados? Pueden ser parte del arsenal, no les vamos a decir que hacemos milagros tampoco, no me gusta, pero nosotros en pacientes con autismo damos el lisado de cerebro y el lisado de médula espinal. Algunos han mejorado en base a esto y en base a muchas otras cosas que hacen, lógicamente. Yo no sé hasta qué punto lo que le estamos dando nosotros, porque hacen dieta y hacen otro tipo de terapias, todo complementado mejora el paciente autista. Nosotros no lo utilizo yo directamente, sí, algunos neurólogos con los cuales nosotros interactuamos, y la respuesta en general es buena. Ellos consideran que agregarle el lisado normalmente sí mejoraría con el resto de los tratamientos que se están utilizando. Obviamente siempre complementándolo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia para el doctor Cointry? Bien. Creo que son todas. Bueno. Contrario. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier cosa quedo a disposición a través de los asesores médicos. Pueden contactarse conmigo si tienen algún caso en específico, si tienen alguna otra duda. Estoy sin ningún problema dispuesto, a ayudarlos a sus órdenes. Doctor, me preguntan aquí en el chat, ¿en el caso de demencia senil? En el caso de demencia senil, sí, sabemos que depende del caso del origen de la demencia. La mayoría son en general son Alzheimer, y tanto en Alzheimer como en demencia de tipo vascular o en demencia senil común, utilizamos el lisado de cerebro plus, con muy buena respuesta. No le puedo explicar todo ahora exactamente cómo funcionan, pero sí funcionan porque mejora la plasticidad neuronal, mejora la sinapsis, estimula la neurogénesis, tienen muchas propiedades que ayudan. Terapia para migraña de adolescentes, estoy leyendo, ahí que hay otra pregunta. Sí, así es. Migrañas trabajamos también, en pacientes con migrañas también trabajamos con buena respuesta. Normalmente sí damos también el lisado de cerebro. Los lisados, ¿qué patología pueden tratarse? Muchísimas, es decir, tenemos que dar un curso. La idea es dar un curso el próximo año, tal vez lo hagamos virtual, como para explicar todas las patologías que se pueden tratar. El tiempo de los tratamientos recomendados normalmente van desde mínimo de 3 a 6 meses hasta obviamente más tiempo. Se va evaluando y se puede durar 1 año, 2, 3, de acuerdo a lo necesario. Y en pacientes con Parkinson hemos tenido una respuesta también muy interesante, más o menos alrededor del 60% de los pacientes con Parkinson
reaccionan muy bien al tratamiento y muy rápidamente, entre los 15 y 20 días suelen reaccionar muy bien. Hay un 40% que no responde, son pacientes no responden, no sabemos por qué, pero no responde. Eso es un tratamiento normalmente de 3 meses. Si a los 3 meses no ha respondido, evidentemente no es un no respondedor, pero normalmente el 60% más o menos de los pacientes con Parkinson funcionan muy bien y se recuperan bastante. Obviamente que, como dijimos, esta es una plática básicamente como de fundamentos, como inicial, muy general. La idea es luego ir con otras pláticas. Yo sé que hay mucha gente que se está incorporando nueva que no conoce y quería entonces mostrarle un poco los fundamentos de los lisados, pero luego vamos a ir a pláticas más específicas sobre enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, hepáticas, dérmicas, diferentes patologías, asma bronquial. Si podemos hablar de muchas patologías, específicamente con alguna otra plática, lo iremos viendo mes a mes, y es posible que a lo mejor el año que viene hagamos un curso más completo, donde hablemos de fundamentos, de lisadoterapia, o de péptidos, de biopéptidos con actividad biológica, y luego tratemos específicamente de determinadas patologías. En sinusitis crónica, nosotros estamos utilizando básicamente el timo. El timo como para el tratamiento de sinusitis crónica, también un tratamiento de 3 meses. Bien, muchísimas gracias, doctor. En realidad, el paciente, digamos, de la causa de la migraña, estoy viendo si la migraña es solo el síntoma. En general, nosotros no tratamos el síntoma, nosotros vamos al fondo del problema, porque normalmente hay que ver cuál es la causa de la migraña. Obviamente, si es idiopática no le encuentran una causa, igual la tratamos, porque sabemos que la va a mejorar, porque mejora todo el sistema nervioso. Creo que son todas las preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? En el ¿Alguien quiera chat. preguntar? Mucha gente, Ok. uno. Sí, no. Les mando un saludo a todos, gracias por conectarse, por estar con nosotros, acompañarnos, y esperemos, bueno, próximamente volvernos a ver. Ahora hemos tenido el simposio, la idea es repetirlo, el simposio presencial durante el fin de semana pasado, y la idea también es juntarnos de vez en cuando en un simposio presencial, porque realmente es otra experiencia. La virtualidad es muy interesante porque permite unirnos a los que estamos muy alejados unos de otros, pero un simposio presencial es otra experiencia que realmente nos vincula mucho más, y podemos platicar mucho más a gusto en cualquier momento de todo el evento, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos ustedes. Doctor, Y bueno, hay otra pregunta, bueno, un par de preguntas. ¿Estos biopéptidos son ampollas bebibles? ¿Las podemos medicar como un tratamiento complementario a otros? se trata de frasquitos con bebibles, monodosis, y muchas veces lo hacemos como tratamiento complementario. En el caso, por ejemplo, de enfermedades oncológicas, lo usamos como complementarios. Para dermatitis atópica utilizamos un lisado que se llama Lisaderm, que justamente está formulado para enfermedades dermatológicas, con muy buena respuesta. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, cualquier duda, como mencionó el doctor Cointry, si se pueden dirigir con nosotros, con sus asesores correspondientes. Y bueno, les estaremos mandando mensaje al doctor Cointry y bueno, para poder aclarar todas sus dudas. Para Parkinson, ¿qué recomiendo? Cerebro Plus y médula ósea. Un frasco de cada uno antes del desayuno. Claro, con todo gusto, doctor Carlos. La página de Facebook es Soluciones Naturales de México.
Bien, pues como siempre es un placer tenerlos. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor.